estado cantando estas maravillosas alabanzas, estos himnos, ¿verdad? Clásicos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 20. Vamos a leer los versos del 32 al 35. Al 35. 31, mejor. 31 al 35. Vamos a leer estos textos para luego recoger las ofrendas y bendecirlas también. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos las gracias nuevamente. Gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Venimos delante de ti pidiendo que bendigas las ofrendas que se van a recoger y los diezmos también, Señor, y oramos para que bendigas las manos de aquellos que no han podido dar. Oramos para que lo que se recoja, Señor, tú lo multipliques y lo usen para el beneficio de la iglesia y para la expansión del reino. Oramos, Señor, para que sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros y sigas fortaleciendo las manos, Señor, de nuestro trabajo. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que más admiras de Jesús? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Qué es lo que más admiras de Jesús? La admiración no es un sentimiento bonito, es una fuerza influenciadora. Moldea lo que pensamos, lo que deseamos, lo que queremos llegar a ser, incluso nuestra moralidad puede llegar a moldear la admiración. En el mundo en el que vivimos actualmente y a lo largo de la historia, siempre ha habido hombres destacables, hombres que tal vez por su manera de hablar, de comunicarse o de imponerse ante la injusticia, han resaltado y han obtenido la admiración de los hombres o de las personas. En este mundo en el que vivimos ya no hay locutores que hablen en las plazas públicas, o por lo menos ya no tantos como lo había antes, pero en la era moderna en la que estamos hay estos famosos influencers, estos youtubers. En el ámbito cristiano hay estos predicadores en las redes sociales que promulgan el evangelio, maestros, teólogos, y que todos admiramos, porque todos escuchamos a ciertas personas que tal vez por su manera de hablar, su manera de expresarse, las respetamos y llega a ser una admiración para nosotros. ¿Qué puede llegar a provocar la admiración? Bueno, la admiración nos hace 3 cosas. Bueno, hace más, pero yo traje 3 para no traer una lista tan larga. Y hoy lo que quiero llegar a hacer es que veamos por qué debemos admirar a Jesús y por qué Jesús es admirable. Estamos viendo, obviamente, porque es el mes donde el mundo celebra la Natividad, el pasaje tan conocido de Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces vamos a hacer una oración para comenzar. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me das, bendito Dios, de traer el Evangelio, Señor, de traer tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que tú seas tocando la mente,
los corazones, y que tu Espíritu Santo sea llenándonos, Señor, sea redarguyéndonos, sea exhortándonos, sea renovándonos en las áreas donde nos haga falta crecer, que nos consuele, Señor, en las áreas donde nos hace falta, Señor, que nos animes en las áreas donde somos débiles, Señor, que nos fortalezcas en las áreas donde tenemos miedo, donde tenemos temor, Padre, pues tu espada es poderosa, Señor, y tu palabra, nos da vida, bendito Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, Padre, y que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, en esta era moderna en la que estamos, y también obviamente es algo común del hombre en la historia, pues hay estos nuevos personajes, ¿verdad?, que van surgiendo a lo largo de la historia, y todos, en alguna manera u otra, admiramos a ciertas personas, a ciertos predicadores, a ciertos influencers, a ciertas personas que tienen estatus, ¿no? Ya lo dijimos, por sus características. Pero ¿qué puede provocar esta admiración en las personas? ¿Qué puede provocar la admiración en las personas? Bueno, la admiración nos hace, número uno, imitar a la persona que admiremos o a la cosa que admiremos. Nos parecemos a aquello que admiramos. Cuando admiras algo, copias actitudes, repites palabras, adoptas valores. ¿No les pasa tal vez que escuchen a un predicador o escuchan a esa persona famosa que tanto les gusta por su manera de hablar, y ya al rato inconscientemente estamos repitiendo sus palabras, ¿no? Hasta llegamos a adquirir cierta manera de expresarse de él inconscientemente o conscientemente? ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que hace la admiración. Es un respeto a esa persona por la manera en la que se dirija, por la manera en la que se expresa, no lo sé, por X motivo por lo que lo admiremos. Nosotros queremos imitarlo, pues vemos en él algo de valor. Eso es lo que provoca la admiración. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es lo que provoca la admiración, una imitación. Otra cosa que la admiración llega a provocar es dependencia. Dependencia. Puede ser malo, puede ser bueno. Ciertamente la palabra dependencia, cuando hablamos de otra persona, últimamente, porque hemos tenido bastante estudio psicológico en los últimos años, pues tiene una connotación negativa, ¿verdad? Pero tener dependencia no es necesariamente malo. Le voy a dar un ejemplo. Y hay muchos ejemplos en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, un auto. Su auto, usted depende de él, pero no es malo en ese sentido porque pues es de su necesidad. Ahora, en una persona sí puede llegar a ser mala, ¿verdad? O esa persona que tanto admiramos, la dependencia puede llegar a ser mala cuando todo lo que esa persona se vuelve un dogma. Cuando no podemos llegar a hacer una conclusión, tal vez por la lectura, porque voy a hablar en el ámbito cristiano, ¿verdad? Nosotros ciertamente estudiamos a ciertos predicadores, ciertos teólogos de la historia, y nosotros podría haber un tipo de dependencia al comentario cuando abusamos de esa admiración, ¿no? Cuando esa admiración llega a ser no sana. Pero en otro sentido podemos depender sanamente esa admiración provoca en nosotros una dependencia sana cuando lo usamos como una ayuda a nuestro entendimiento. En el mundo, obviamente, ¿verdad?, las personas que no son cristianas, pues no tienen al Espíritu Santo y no pueden llegar a discernir esto. Ciertamente para las personas del mundo, sí hay una dependencia absoluta en sus figuras. Eso es lo que provoca la admiración. Y la dependencia está a un paso muy corto de llegar a lo que la tercera cosa que yo traje que la admiración produce es adoración. Inconsciente o conscientemente. ¿Por qué? Bueno, porque a la persona a la que podemos admirar llega a ponérsele en un pedestal, ¿no? No hay nadie mejor que esta persona. Esta persona se expresa mejor que todos los demás. Él es el mejor de todos. Es superior a los demás. Nadie se le compara. Y ya eso es un tipo de adoración, inconsciente o conscientemente. ¿Y por qué les traje todo esto de qué es lo que produce la admiración? Bueno, porque en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A mí la palabra que me tocó fue admirable. El hermano César la vez pasada tocó otra palabra y vamos a seguir con esto, pero a mí hoy la palabra que me tocó es admirable. Cuando estudiamos el hebreo, ¿verdad? Esta palabra originalmente se llama o se le dice pele. ¿Qué significa esta palabra? Significa maravilla, prodigio, algo extraordinario, algo que sobrepasa la comprensión humana. Esta palabra en el Antiguo Testamento se utiliza para las obras de Dios, no para lo común. Vamos a ver dos ejemplos. En Éxodos capítulo 11, en Éxodos capítulo 15, versículo 11, se utiliza esta palabra para describir a Dios. A ver. Perdón, sí, Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice: Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. No sé si en la Reina Valera, perdón, esté como de cosas admirables, pero la palabra aquí que se utiliza para maravillas es pele, cosas admirables, cosas sorprendentes, cosas que sobrepasan la comprensión humana. Por eso en la Reina Valera se le utiliza la palabra admirable, porque cosas tan sorprendentes, cosas grandes que solo Dios puede hacer son dignas de admiración. También en otro pasaje, en Jueces capítulo 13, versículo 18, se utiliza esta misma palabra. Jueces capítulo 13, versículo 18. Dice: ¿para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Entonces la misma palabra que se expresa para hablar de Dios, para hablar de quién es Dios, para hablar de las cosas que Dios hace, se utiliza aquí para hablar de ese Mesías que se prometía. Obviamente nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo. No voy a entrar a desglosar mucho ahí porque no es el tema. Pero se nos profetizó desde antes que Él iba a ser admirable. No solamente por las cosas que Él iba a hacer, porque ciertamente la palabra, lo vuelvo a repetir, se utiliza para describir acciones, pero también para describir a la persona. Y no solamente su nombre es admirable, pero Él es admirable. Obviamente nosotros hemos venido viendo bastante en nuestro estudio de Mateo cosas increíbles que hizo el Señor Jesucristo, dignas de admiración. Y obviamente como somos cristianos reconocemos y sabemos y hemos estudiado la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él sanó enfermos, sabemos que Él libertó endemoniados, sabemos que Él hizo un montón de cosas, ¿verdad? Milagrosas. Pero quiero enfocarme en su persona. Te voy a dar 5 formas o 5 maneras en las que nuestro Señor Jesucristo demostró su admirabilidad o que Él es admirable. Número 1, ya que estamos hablando de un niño, tenemos que empezar por el inicio. Desde su nacimiento, Jesús fue admirable. Jesús es admirable desde que nació. Jesús siendo Dios, Jesús siendo dueño del universo, estando en lo más alto, estando imagínense qué estatus hay más alto que ser Dios, que ser preexistente desde la fundación del mundo, desde la eternidad, teniendo poder y autoridad sobre ángeles, sobre reinos espirituales, teniendo conocimiento que no entendemos, no logramos llegar a comprender,
conociendo el futuro, y aún así humillarse a llegar a ser como uno de su creación. Porque ciertamente hubo un escalón abajo de estatus ahí. Ser el creador, a convertirse, a encarnarse como uno de su creación. Y no solamente eso, pero en la forma en la que nació. Imagínense, Dios conociendo todo. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a leer un pasaje de la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y al 8. Creo que muy conocido, ¿verdad? Para hablar de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje me encanta porque resalta la humildad de nuestro Señor, como les venía diciendo. Él siendo Dios, Él siendo superior, se humilló, tomó una vida humilde, una vida casi desapercibida, podríamos ponerlo así, en nuestro contexto, ¿no? De nuestra vanagloria, que nosotros queremos tener el estatus, estar mero arriba. El Señor Jesucristo no, Él ya estaba más arriba que todos nosotros y vino y se humilló. Pero no para ahí la cosa, sino en la forma en la que nació. Hoy vemos, antes creo que aquí estaba un pesebre, o no lo han construido, pero el año pasado, allá está un pesebre. El año pasado estaba aquí un pesebre, y a nosotros hoy se nos hace bonito, ¿verdad? Los animalitos, que nació el Señor Jesucristo ahí, casi una caricaturización hermosa de la cosa, porque obviamente pues el cristianismo ha tenido mucha influencia en el mundo, y es lo más hermoso que le pudo pasar a la historia de la humanidad, que naciera el Salvador. Entonces hay ¿cómo se puede decir? Esa alabanza, ¿no? A esta historia. Pero la realidad es que no hay mayor lugar peligroso que un pesebre, que una granja. Técnicamente eso es lo que es, ¿no? ¿Por qué? Bueno, número uno, la alta carga bacteriana. ¿Cómo se dice? En el pesebre no crean que todo estaba limpio, en especial hace 2000 años. Ahí había pues las heces de los animales, sus orinas, su saliva, ¿verdad? Todas estas cosas que había en ese pesebre, no creo que lo hayan limpiado a punto de lo que estaba sucediendo, la persecución, el apuro, fue el único lugar que encontraron. Y aún así el Señor Jesucristo sabía todo eso antes de nacer, pues Él era Dios y aún así tomó el riesgo. El ambiente, pues obviamente, al estar todo contaminado, no estaba estéril, no desinfectado. Otra de las cosas que podría haber pasado ahí, que estaba expuesto, era la exposición al frío. La hipotermia neonatal, una de las principales causas de muerte infantiles. Y aún así el Señor Jesucristo vino a este mundo, a pesar de los riesgos. Eso es admirable de una persona, en especial de alguien tan grande como el Señor Jesucristo, estando en el lugar de honor, al lado de su Padre, gobernando todo. Vino y se humilló ante uno de los nacimientos tal vez más despreciables que pueda haber para una persona. Imagínense, nacer en un lugar con animales como burros, ovejas, para un rey, para el Dios del universo. Aún así, Él fue humilde, como lo leíamos en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Entonces esto nos habla mucho acerca de Él. No hay mejor rey que el Señor Jesucristo, dado a su humildad. Si eso no es admirable, pues no hay nada admirable realmente. Segunda cosa en la que el Señor Jesucristo es admirable. Ahora vamos a entrar en su forma de interactuar con las personas. Porque el Señor Jesucristo era humano tanto como nosotros. Aún siendo Dios, Él también era humano. Él tenía dos naturalezas. Entonces Él tenía una personalidad. Él tenía una forma de interactuarse con las personas. Y volvemos a lo mismo. Ante su posición de ser Dios, de ser el Salvador, de tener ese estatus de influencia, Él nunca rechazó al necesitado. Tenemos muchas historias que hemos venido estudiando en Mateo, donde Él a las personas los aceptaba, ¿no? No recuerdo si fue hace 3 domingos o 2 domingos,
que hablamos de esa última vez en la que el Señor Jesucristo alimentó a mucha gente y estaba cansado de tanto lidiar y Él ya quería subir, ¿verdad? Y aún así atendió a la gente y le dio de comer. En Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera, no le rechazo, dice la Nueva Traducción Viviente. A diferencia de las personas que influyen hoy en nuestro mundo, de los políticos, de los reyes, de los millonarios, ahí sí hay una diferencia enorme en cómo tratan a las personas. Ellos tienen la capacidad, y no es su obligación tampoco, pero ellos tienen la capacidad, las personas los admiran, pero a las personas que los admiran ellos las rechazan muchas de las veces, hasta sienten desprecio por estas personas. El Señor Jesucristo no fue así. A pesar de que los líderes religiosos de su época, había esta idea de que ciertas cosas eran antiespirituales y que ciertas cosas los contaminaban, el Señor Jesucristo, siendo la persona más pura, más acercada a Dios, no rechazó a las personas inmundas. De hecho, Él las aceptaba y Él las recibía. Entonces esto es admirable para una persona como el Señor Jesucristo, un maestro como Él, juntándose con pecadores, con lo más despreciable, con republicanos como Mateo o Leví, como le quiera llamar. Esto es admirable del Señor. Tercera cosa en la que el Señor Jesucristo nos demuestra cómo es de admirable. El Señor Jesucristo es admirable porque mantuvo su postura a pesar de las circunstancias. Él nunca cambió su forma de ser, su visión, su misión, su compromiso con Dios. No. Muchas de las personas hoy ceden, y no los juzgamos porque somos humanos, pero muchas de las personas que muchas de las veces ponemos en el pedestal, cuando llegan ciertas circunstancias, ceden ante la tentación, ceden ante el dolor, ante el sufrimiento, ante los momentos difíciles. Se venden, se dejan llevar, se dejan manipular por el mundo. Pero el Señor Jesucristo no fue así. Y hay todo tipo de interacciones. Cuando estaba con los líderes políticos no se dio, les dijo en su cara. Cuando estaba ante los políticos, cuando lo llegaron a hacer su juicio, no cedió su postura. Aun cuando tuvo la oportunidad de salvar su vida, Él se mantuvo firme. En Juan, últimamente que estamos viendo en Marcos, los días martes, ¿verdad? Porque estamos viendo ya el cierre del Evangelio, estamos viendo esto. Y la última vez nos tocó ver eso. En Juan capítulo 18, versículo 37, ya obviamente está la conversación que tuvieron y termina la última conversación que tienen entre el Pilato y el Señor Jesucristo y le dice, Juan capítulo 18, versículo 37, en la Reina Valera 1960, dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en Marcos dice que se sorprendía a Pilatos, ¿verdad? Porque no respondió nada. Y también le decía, oye, ¿no vas a decir nada ante tantas acusaciones que te hacen falsas? Y el Señor Jesucristo no cambió su postura. Él sabía su misión, que venía a este mundo. Muchas de las personas hoy no pueden hacer eso, no pueden mantener su postura. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí, y por eso Él es admirable. La cuarta cosa en la que el Señor Jesucristo nos demuestra su admirabilidad es, Jesús es admirable porque confronta la injusticia. Otra vez, volvemos a lo mismo. Muchas de las personas tienen miedo, a pesar de que tienen la idea correcta, a pesar de que tienen podemos decirlo, el sermón, la predicación correcta, la motivación correcta, la ideología correcta, no se atreven cuando ven la injusticia, porque tal vez vayan a perder estatus, porque tal vez vayan a perder seguidores, por las consecuencias, porque el sistema tal vez los vaya a hacer opresos, pero al Señor Jesucristo no le importaba eso. Él, cuando veía injusticia, Él la confrontó. Vemos demasiados ejemplos, pero a mí me interesan dos que siempre son mis favoritos. Mateo capítulo 21 del versículo del 2 al 13.
Vemos obviamente aquí cómo había esta corrupción, ¿no? Acerca de los sacrificios y cómo hacían este intercambio y cómo ellos robaban. Y el Señor Jesucristo les dice: mi casa será llamada casa de oración. Vemos cómo Jesús expulsó a los mercaderes del templo y defendió la santidad de Dios. A pesar de lo que los líderes religiosos de ese entonces dijeran, a pesar tal vez de que lo pudieron haber arrestado, a él no le importó. Estaba ocurriendo una injusticia, en especial en la casa de su padre, en el templo. Él confrontó eso. Otro de los ejemplos favoritos míos es en Mateo capítulo 23, versículos 27, donde Jesús les denuncia por su hipocresía. Él no se cayó ante el abuso espiritual y nunca lo hizo ante estas personas que constantemente oprimían a las demás. Él sabía lo que realmente era una relación correcta con Dios y confrontaba a estas personas porque les decía: ustedes ponen carga sobre las personas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y el Señor Jesucristo lo hacía públicamente, lo hacía sin pelos en la lengua, como lo decimos nosotros. Por eso es que Él es admirable. Y la última cosa que traigo para demostrarte que Jesús es admirable es: Jesús es admirable porque alienta al quebrantado. Hay demasiados ejemplos otra vez, pero voy a traerte algunos. En Juan capítulo 8, versículos del 10 al 11, es un ejemplo que conocemos todos, ¿verdad? Donde traen a la mujer pecadora y le quieren hacer un 4, como le gusta decir al pastor, como una expresión mexicana, ¿verdad? Lo quieren poner contra la espada y la pared para tentarlo, para decirle: a ver, ¿qué vamos a hacer? La ley dice esto, ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor Jesucristo, obviamente en su inteligencia, ya no sabemos la historia, le dice: pues adelante, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Pero ahí no termina la historia. El Señor Jesucristo pudo haberla castigado, condenado, pagándole con justicia, pues ella merecía el pago de su pecado. Todos lo hacemos, todos lo merecemos. Pero el Señor Jesucristo no la condenó, a pesar de que Él sí pudo haberlo hecho. No, Él extendió la mano, Él le dio misericordia, Él la perdonó y la incitó, la exhortó a vivir una vida nueva. Le dio una renovación que sus líderes religiosos no hacían. A esta mujer que estaba quebrantada, estaba consumida por el pecado. Y aparte de eso, estaban las personas, los religiosos, su comunidad, su entorno social que la oprimía por su pecado. El Señor Jesucristo no es así. Él alentó a esta pobre mujer quebrantada. Otro de los ejemplos que más me gusta es en Juan capítulo 21 del versículo del 15 al 17. Muy conocido también, cuando Pedro traicionó a su maestro y vuelve a verlo, ¿no? Y dice que se aventó de la barca porque lo veía ya de lejos. El Señor Jesucristo no condenó a Pedro por su negación, no le reclamó. ¿Cuántos de nosotros no le hayamos reclamado a alguien porque nos traicionó, verdad? Tanto que me decías que no me ibas a fallar y fíjate, a la última hora me fallaste. Pero fíjense, el Señor Jesucristo resucitado ya, habiendo sufrido, a nosotros nos hacen algo mínimo y ahí estamos queriendo defendernos, reclamándole a la otra persona: no, quedamos a tal hora y me dejaste abandonado. Y el Señor Jesucristo le dijo eso: Pedro, eres un cabezón, nunca entiendes, no cumples tus promesas. No, el Señor Jesucristo no le dijo eso. Le hizo 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? El Señor Jesucristo le reafirmó su fe en un momento que tal vez Pedro ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido cuando pecamos ante Dios que no merecemos nada de Dios, que lo hemos traicionado? Ese sentimiento podemos imaginarnos de Pedro. Y esto nos refleja lo admirable que es nuestro Señor. ¿Cómo es que no lo condenó? ¿Cómo es que no le trajo su pecado, su pasado, su falla? No. Le reafirmó su fe. Le levantó su esperanza, su amor hacia Él. Y lo más importante, su llamado, porque Él tenía un futuro por delante. Y el Señor Jesucristo le reafirmó su llamado. Si eso no es ser admirable, pues realmente desconozco el término de la admiración, ¿eh?
Pero el Señor Jesucristo nos demuestra sus características de admiración que cualquier persona hoy en día, sea cristiano, sea mundano, sea político, sea no político, sea revolucionario, envidiarían de nuestro Señor. Todas estas cosas nos demuestran qué admirable es el Señor Jesucristo. No por sus milagros, aunque también lo es por sus milagros, pero por quién realmente Él es. En Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice que su nombre sería admirable. En otras versiones nos dice que Él sería admirable. Y Él fue admirable y Él es admirable. Pues estas características que les acabo de presentar no fueron algo que simplemente pasó hace 2000 años, pues Cristo ha resucitado y está a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Cristo Jesús, todas estas características que les acabo de mencionar de Jesús, nosotros las podemos experimentar. Cuando estamos quebrantados, Él nos puede alentar. Cuando lo hemos traicionado por el pecado que hemos cometido, Él nos reafirma su amor, nos reafirma nuestra fe, nos perdona, nos levanta, nos reafirma nuestro llamado. Él también nos da esa motivación para ser como Él y confrontar la injusticia. No hemos visto a esos grandes hombres a lo largo de la historia, ese es Cristo, como decía Juan Calvino. Todo lo bueno que en mí hay es Cristo Jesús y todo lo malo sigue siendo yo, el pecado, el pecador. A lo largo de la historia vemos hombres que han reflejado a Cristo. Puedo mencionarles bastante: Charles Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, hombres que se levantaron contra la injusticia. Ese fue Cristo, ese fue el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros también, en nosotros también. Entonces, antes de irnos, creo que nos quedamos meditando en esto, en la pregunta inicial que les hice. ¿Qué es lo que más admiras de Jesús? ¿De verdad lo admiras? ¿De verdad admiras a Jesús? Porque ya hablamos de las tres cosas, y obviamente hay más, pero de las tres cosas que la admiración provoca. Provoca imitación, provoca dependencia, provoca adoración. Para una persona humana, tal vez algunos de estos aspectos son malos y negativos. Obviamente entendemos nuestro contexto cristiano, pero en Cristo Jesús todas estas cosas, si realmente lo admiraríamos, deben dejarse fluir. Debe haber una imitación de Cristo. Debe haber una dependencia en Cristo. Debe haber una adoración en Cristo Jesús. ¿Qué cosas de Jesús imitas? ¿En qué ámbitos de tu vida dependes de Cristo? ¿Adoras a Jesús? Espero que medites en esto y podamos llegar a parecernos más a nuestro Señor, a admirarlo. Si hay alguien a quien debemos admirar en nuestra era moderna, donde aparecen tantas figuras nuevas, que sí hablan bien, sí traen un buen mensaje, sí hay cosas admirables de esas personas, pero todas estas personas son limitadas. Todas estas personas en algún punto van a fallar. Si hablamos de teología, no todos estamos de acuerdo en lo mismo. Siempre vamos a estar en conflicto con esas personas. Siempre van a tener errores y nos van a decepcionar. Había un filósofo moderno que decía que cuando nosotros ponemos en un pedestal a esa persona, la elevamos el concepto, y cuando realmente la conocemos nos decepcionamos, pues la persona que creemos conocer no es la que conocemos, pues es solamente el concepto de lo que pusimos en el pedestal. Pero al Señor Jesucristo no es así. Él supera cualquier estándar que le podamos poner. Cualquier vara que le pongamos, Él la va a superar. Por eso tú puedes admirarlo a Él, porque nunca te va a defraudar. Ahora, quiero decirte y dejarte bien en claro que para eso debes leer la Escritura, para conocer quién realmente Él es, y no te hagas tú una propia idea de quién es el Señor Jesucristo, de las promesas que Él no te promete, y estudia las promesas que Él sí te promete. Y de esa manera lo vas a conocer realmente por quién es Él. Lo vas a admirar por quién es Él y por las cosas que Él puede hacer por ti y por el gran acto que hizo hace 2000 años atrás por ti. Pagar por tus pecados en la cruz. Entonces, esto ha sido todo mi parte. Espero que medites en esto. Y si algo te puedas llevar hoy, es que Jesús es admirable. Bendiciones. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra.
por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque podemos aprender que eres admirable, Señor. En este contexto moderno en el que hay tantas figuras que admiramos, que influencian nuestra vida, Señor, hemos podido entender que la admiración no solamente es un sentimiento bonito, sino que es una fuerza influenciadora en cada uno de nosotros, que nos va moldeando consciente o inconscientemente, Señor, y que desviemos esa mirada a esos hombres que aunque tengan nuestro respeto y admiración sea buena, pero nuestra última admiración, nuestra primera admiración sea hacia ti, para no defraudarnos y para moldearnos de la manera correcta, Señor. Voltear a ti en medio de todo este caos, de toda esta injusticia que hay en el mundo, Señor, de todo este desorden que hay, Padre. Podamos confiar en ti. Celebramos, Señor, todo este mes por medio de la predicación, por medio del evangelio, por medio del compartimiento de tu palabra con las personas, Señor, de la promulgación de tu evangelio, que tú, Señor, hace 2000 años atrás viniste, Padre, en humildad, en una de las peores circunstancias que pudo haber en la humanidad, Señor. Persecución de niños, Señor, un lugar horrible para nacer. Y aún así tú viniste, Señor, con tu valentía, con tu amor, con tu misericordia, con tu decisión, Señor, de salvar a una humanidad caída, Señor. De aquellos escogidos, Padre, que el Padre tenía desde antes de la fundación del mundo, para que nadie se pierda, mas tengan vida eterna, todos aquellos que tú has predestinado, todos aquellos que en ti crean, Jesús, te lo pedimos. Ayúdanos a crecer en amor, en obediencia, a imitarte, a depender de ti y a adorarte como tú te lo mereces, porque tú eres hermoso, Señor. Porque a pesar de lo que dice el mundo, Señor, no hay mejor rey que tú, bendito Dios. Esperamos, Señor, tu venida para que tú pongas ese orden final en el mundo y podamos todos alabarte, Señor. Donde ya no va a haber más dolor, donde ya no va a haber más tristeza, donde ya no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más enfermedad. Esperamos tu reinado, Cristo Jesús. Y ayúdanos, mientras tanto, a seguir en tu reino espiritual, compartiendo de la palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sean todos despedidos, hermanos.